¿Has notado alguna presencia en la carretera mientras conducías de noche? ¿Te ha contado algún familiar o amigo alguna experiencia paranormal al volante en la provincia de Sevilla? Nuestra red de carreteras concentran ciertas historias y leyendas que enseguida vamos a desvelar. Todas estas carreteras con una leyenda detrás que ahora vamos a intentar desvelar para todos vosotros, de la mano de nuestro amigo y compañero José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches, compañero. Carreteras con un misterio un tanto peculiar, todas ellas, en la que, bueno, pues no se sabe muy bien si la leyenda o la realidad se hace eco en el asfalto, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por la A472, cuya leyenda es muy curiosa, José Manuel. Sí, porque indudablemente, Dani, nos encontramos con todo tipo de historias. Nos encontramos con que el fenómeno de la chica de la curva siempre se ha entendido como una leyenda urbana. El problema es que ocurre cuando, pese a que tú lo das por una leyenda urbana, te encuentras con testigos que afirman que no lo es, y que ellos mismos han tenido la oportunidad de subir a bordo de un determinado vehículo a esa chica de la curva que en verdad se tiene constancia de su existencia, pero que sin embargo desaparecen de los vehículos, bueno, con un ánimo en muchas ocasiones de simplemente advertir de un peligro. Esa 472, que si no me equivoco, entre Sevilla y Sanlúcar la Mayor. Sanlúcar la Mayor, efectivamente. Ahí nos vamos a encontrar con la famosa Cuesta de las Doblas. La Cuesta de las Doblas registra un incidente que es que se ve a una chica, vaqueros y, bueno, una especie de abrigo, una especie de rebeca de color rojo, que baja en dirección opuesta a la subida a la cuesta. Cuando uno la ve, bueno, pues no piensa que es un fantasma ni un espectro, puesto que la solidez del cuerpo es como la tuya y la mía. Por tanto, simplemente hay veces que se paran los vehículos porque, bueno, la noche está mal, hace frío, está lloviendo, un poco tapiadas de esa persona, ¿verdad? Y es cuando la montas y ahí viene el estereotipo de la típica aparición de carretera, en el que esa persona sube al vehículo, sube normalmente en la parte de atrás, y cuando lleva unos metros avanzados siempre te advierte de un peligro. Ten cuidado, baja la velocidad, que más adelante hay un vehículo parado y no tiene luces. Y efectivamente hay conductores que han rebajado la velocidad, han levantado el pie del acelerador, y cuando han llegado a esa altura, efectivamente, casi imperceptible, un vehículo de color oscuro ocupando parte de la carretera que hubiera podido causar un accidente de no haber sido por esa advertencia. Cuando se giran para darle las gracias desde el vehículo delantero al trasero, pues se encuentra que sin haber detenido el mismo, aquella persona ya no está. Esa persona no se encuentra a bordo de ese coche. Fíjate, Dani, que yo no hace demasiado tuve una conversación con un amigo guardia civil de la zona de Sanlúcar la Mayor, en el que, precisamente hablando de este tema, yo ya no hablaba de él como una leyenda urbana, y ahora te voy a explicar la razón. Simplemente lo refería como un dato y un hecho sorprendente. Y él me decía, dímelo a mí, que un día que iba de patrulla con el compañero, pasamos por allí y vimos a esa chica. Vaya. Nos paramos, le dijimos que si la podíamos acercar al pueblo. No contestó y siguió andando. Mi compañero avanzó unos metros más adelante, dio la vuelta y bajó, porque bueno, era extraño. Claro. Dice, cuando íbamos, dice, había pasado, dice, puede que hubieran pasado 2 minutos. Dice, ya no estaba aquella persona allí. Es también muy curioso porque, fíjate, estoy hablando de guardia civil, ¿eh?
Y Claro. esto es contrastable. Esto lo único que hay que hacer, bueno, pues es consultar, pulsar todo lo que son esas referencias cuando hablamos de cuerpos de seguridad del Estado. Incluso fíjate que por las noches el Centro de Coordinación de la Guardia Civil a nivel de Andalucía se tiene en Sevilla. Normalmente durante el día está, digamos, distribuido por todas las provincias, pero de noche se centraliza en la ciudad. Bueno, pues el responsable de esa tarea también es conocido y también me habló de un buen número de hechos insólitos que tienen que ver con apariciones de chicas de la curva, ovnis, y sin duda alguna, bueno, pues son los que mejores informes tienen. ¿A qué se debe este tipo de apariciones, Dani? Fíjate, vecinos de la Macarena, vecinos de Triana, que se montan en un autobús y salen con destino al Rocío. Década de los 60. Aquel viaje de fe y de fervor a ver a la señora, pues se torna en tragedia cuando a la altura precisamente de la Cuesta de las Doblas, el camión pierde el control y acaba precisamente despeñándose por lo que es el barranco que existe en este lugar. En ese accidente fallece una chica cuyos restos mortales pues eran unos pantalones tejanos, vaqueros, y un anorak, una especie de abrigo de color rojo. Justamente lo que los testigos afirman ver. En otra ocasión también, que es por lo que te comentaba antes, que te quería explicar mi creencia en este tipo de fenómenos, junto con un compañero en la radio, ya en la desaparecida ABC.radio, que ya no existe, ni como televisión ni como radio, pues me encontraba con Fernando García Aldón. Fernando García Aldón es un periodista conocido de aquí de la ciudad, amigo además. Gran amigo, sí señor. Que él se lo toma todo esto un poco, se lo toma a guasa porque le da miedo. Literalmente explicado por él en persona, ¿no? Yo tengo muchísima amistad con él. Y un buen día nos juntamos en la radio y comenzamos a hablar de este tema. Teníamos la costumbre de tener micrófonos abiertos. Es decir, todo aquel que quisiera llamar, que llamara. Hoy día ya aquellos tiempos han pasado y hoy día es peligroso dejar un teléfono abierto por lo que te entra, ¿no? Porque hay vecinos de la ciudad con reclamaciones políticas que muchas veces rozan el insulto y eso ya es menos, ¿no? Ya no se suele hacer tanto. Pero bueno, por aquel entonces, estoy hablando de principios de la década de 2000, más o menos. 2000 sería el año 2006, aproximadamente, mediados ya. Abrimos micrófono. Él y yo hablando en tono leyenda urbana, es decir, una leyenda no demostrable, una historia no demostrable, que se tiene por ficción. Pero la sorpresa es cuando empiezan a llamar camioneros, conductores de vehículos particulares, de taxis, de camiones, como te indicaba, que afirmaban haber visto y recogido a esa chica de la curva, con nombres, con apellidos, con teléfonos. Cuando tiene tal aluvión no fue ni una ni dos llamadas, fueron 14 llamadas en media hora. Cuando recibes tal aluvión de llamadas, no puedes menos que creer que realmente el fenómeno es real. Y por eso, aunque sé que es una leyenda urbana, en muchos casos, sé que en otros casos algo hay. Tengo un amigo que se llama Chema Sánchez. A lo mejor el nombre no nos dice. Él es subcampeón mundial de música electrónica. Chema es un DJ de éxito, suele pinchar en Ibiza, es un tío que por una gala cobra una buena pasta y yo tengo mucha confianza con él. Y me contaba cómo también en cierta ocasión, regresando de Olvera, en la provincia de Cádiz, a Sevilla, pues se puede encontrar en la misma carretera a un individuo también que surge de un lado de la carretera, que él cree que es una persona, pega un frenazo. Su vehículo es un vehículo potente porque está acostumbrado a viajar y tiene que tener un buen automóvil. Y la sorpresa es que aquel hombre se le quedó mirando y desapareció. Y como verás, no me estoy cortando a la hora de decir nombres, es decir, es algo que son hechos registrados de alguna manera. Exactamente, porque por lo menos muchas veces se atribuye al investigador, se dice, es que tú, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, os sacáis de la manga unos temas, y ustedes no nos sacamos de la manga ningún tema. Les ponemos el hecho objetiva y fríamente, evidentemente nos dedicamos al misterio en nuestros ratos libres, yo por ejemplo, pero sí es verdad que te lo estoy exponiendo incluso con nombres, con los testigos, es decir, ahí están, cuartel de la Guardia Civil,
un DJ que es subcampeón mundial de música electrónica. Es decir, es todo comprobable. Hay más hechos de este tipo. Constantina, Sierra Norte. También nos encontramos con un hecho complicado. Hay dos apariciones en la zona de Constantina. Uno es el que va desde Lora del Río a Constantina y el otro dentro de lo que es la misma población. En el primer caso es una familia que también están vinculados, en este caso, a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil. El conductor era Guardia Civil. Y en esa carretera ya que dirige y que enfila directamente a Constantina, pues lo que ven surgir es a un señor mala cara, famélico, decrépito, del Arsén, cruza la carretera solitaria. Conozca estas carreteras, saben que bueno, por la noche hay que llevar las luces bien puestas. Claro, son carreteras que no están iluminadas. Son carreteras que no están iluminadas, que muchos de ellos dan a cotos de caza, que te puedes encontrar un jabalí, y tú sabes bien lo que le hace un jabalí a los bajos de un coche, aparte de que el animalito queda evidentemente mal, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Y ven perfectamente porque no iban lento, en un tramo que hace una curva, y no iban rápido, iban lento, y ven surgir a un hombre con muy mal aspecto que se pasa por delante del vehículo y él frena, obviamente, y se dirige a la ventanilla de donde iba su esposa, la acompañante. Y simplemente, entrecortadamente, lo que dice es: ayuda, ayuda. Claro, imagínate, el guardia civil, lo primero que hace es salir del vehículo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal y como dicen eso, este mismo ser, este mismo sujeto desaparece. Se quedan, te puedes imaginar, desaparece sin más, José Manuel. Sin más, se fuman una especie de neblina. Y claro, ambos sentados en el coche, sin avanzar, el coche parado en medio de la carretera con las luces puestas, diciendo: ¿qué ha pasado? Muertos de miedo, porque es cierto que la Guardia Civil de la zona de Constantina está muy acostumbrada a registrar este tipo de incidentes, seres de luz que se cruzan, como que no es nuevo. Pero contado en primera persona por uno de ellos también es más complicado. O el caso, por ejemplo, de un chico que fallece de forma trágica y los miembros de su familia han tenido la oportunidad de verlo en esa misma carretera, como pide calma. Como cuando ve que el automóvil va demasiado rápido, aparece, surge y pide calma con la mano, como diciendo: no corras, que la velocidad no trae nada bueno. Y se sabe que es él porque lo han reconocido. Se saben que es él porque cuando lo han visto en la carretera han identificado sus rasgos, sus características. Por tanto, estamos hablando ya no de algo que es el estereotipo de una aparición de un fantasma a pie de carretera. Estamos hablando de una identificación tácita, de una manifestación que tiene un corte sobrenatural, evidentemente. Y que se encuadra dentro de lo que en la parapsicología se llama el fenómeno de fantasmogénesis. Es decir, está todo bastante tipificado y bastante elaborado. Nos encontramos también que en la carretera, fíjate, en la carretera de la isla, Dos Hermanas, Bellavista, ¿verdad? Tengo un caso de esta misma semana, curioso porque tú y yo hablamos del tema que podíamos tocar, este tema quedó fijado con bastante antelación, pero creo que fue ayer o antes de ayer publicaba una noticia en la que un conductor acababa el turno de trabajo creo que era las 2 y pico de la noche, regresaba por la carretera de la isla dirección a Bellavista y puede ver perfectamente cómo se cruza delante de su automóvil la típica chica, ropa clara, que iba en dirección opuesta. A él le llama la atención, incluso se detiene con su vehículo, baja la ventanilla y le dice: oye, ¿te puedo llevar a algún sitio? Dice, él me lo decía, dice: yo no suelo hacer eso, dice, porque los tiempos que corren no te puedes fiar de nadie. Claro. Dice, pero bajé la ventanilla, dice, tal y como bajé la ventanilla, aquella persona desaparece. Y él juraba y perjuraba por su familia que lo que había visto era real, y yo desde luego no lo dudo. Simplemente, en muchas ocasiones accedemos a una realidad en una carretera de la isla, que dicho sea de paso, se sabía de este tipo de apariciones desde hace mucho tiempo, desde hace años.
se tiene constancia de ello, igual que en la carretera, la antigua carretera del Tomillar, pues sabemos que también se aparece otra presencia que identifican con fusilados de la Guardia de la Guerra Civil, de la Guerra Civil Española. Carreteras que están preñadas por el misterio, aunque quizás la peor, Morón de la Frontera. Morón de la Frontera, la A360. La A360, menos mal que me apuntan los nombres porque yo las carreteras las llevo mal, pero la A360, en la A360 hay dos hechos, Dani, que ni a ti ni a mí nos gustaría vivir. Un día vamos a hacer una grabación allí, nos vamos a ir en el coche. Perfecto. Y vamos a recorrerla por la noche, cámara en ristre, a ver si grabamos algo. Porque te recojo el guante. Hay un conductor, me alegra. Hay un conductor que estaba vinculado a Cadena SER en Morón de la Frontera y a la antigua Localia. Y este señor, también con su esposa, va con su vehículo y de buena primera ve cómo surge del arcén de la carretera un grupo de niños. Un grupo de niños agarrados de las manos. Los niños para nada reparan en el coche. Ellos iban para adelante. Él, a las 3 de la mañana, un grupo de niños, como si fueran al colegio, ¿esto qué es? Él detiene el auto, aquello sigue avanzando y cuando acaban, justamente al pasar junto a ellos, esperando a que cogieran el arcén, a que siguieran andando por el arcén, pues simplemente desaparece. O como otra persona tiene la oportunidad de ver a una especie de ensotanado. Un ensotanado, para que os hagáis una idea, es alguien que va vestido con una especie de hábito negro, normalmente, y en aquella ocasión esta persona creía que era una señal de tráfico, porque claro, desde lo lejos, lo que ve simplemente es un círculo que identifica con la señal de tráfico, pero cuando va llegando se da cuenta que no, que aquello es un rostro y que la oscuridad que lo envuelve es el mismo hábito, la misma túnica que porta, y que es visto en esta carretera, en este caso, que da a Morón de la Frontera, que desde luego quien ha tenido la oportunidad de encontrarlo no lo deja indiferente. Claro. No sé si tiene alguna historia real detrás, esto que me contabas de los niños paseando por la carretera. No sé si allí ha ocurrido, está registrado algún accidente escolar o de algún tipo. No se sabe, Dani, no se sabe. Yo he tratado de profundizar en esta historia. Morón de la Frontera es un sitio interesante. Un día tenemos que hablar de intervenciones de militares en bases aéreas, que te puedo contar una serie de incidentes muy interesantes, sobre todo en Morón. Y en Morón la verdad es que no se sabe. No se sabe si ocurrió un accidente o si en el pasado ocurrió algo con niños, la verdad es que no. Pero sí es cierto, Dani, que no son pocos los testigos que nos podemos encontrar de esto y que son muchos los que han afirmado y afirman pues que bueno, esa experiencia no solo es real, sino que ellos te cuentan de viva voz, en primera persona y como testigos directos, de lo que han tenido la oportunidad de vivir, como por ejemplo también ocurre en la zona que da el Torbiscal. Sí. Torbiscal, que ustedes habéis tenido la oportunidad de estar allí. Sí. Y en la zona del Torbiscal se refieren siempre a un accidente en el que fallece una chica y la chica hoy día se aparecería en las proximidades, en las curvas que están antes de llegar al Torbiscal, pues es donde se aparece. Y ahí sí se tiene constancia efectivamente de un accidente de tráfico. Los que lo observan, lo ven como una leyenda urbana, evidentemente creen que todo es parte de esa leyenda urbana. Pero cuando hablas con la familia, hablas con todo el que tiene que ver con ese incidente, sobre todo la familia, pues te dicen, bueno, la realidad, porque al fin y al cabo, aquí quien te da fe de todo esto es quien lo sufre, quien lo padece, y quien te da fe es aquel que realmente ha tenido y se ha encontrado cara a cara con el misterio, y el misterio tiene en este caso la forma de un fenómeno de la impresión y del vértigo que te produce encontrarte con este tipo de aparición de carretera. Además, José Manuel, esto decimos leyenda porque creo que así debe de estar recogido de alguna manera, pero cuando hay muchos testimonios que cuentan algo muy similar entre ellos y que no guardan relación ni familiar, ni de amistad, ni nada entre ellos, como tú bien decías, por ejemplo, la historia
que te entraban a través de la radio 14 llamadas diferentes y que no están relacionadas entre sí, oye, eso de leyenda ya va sonando un poco más raro, ¿no? Eso de leyenda es mucho más extraño, por supuesto, porque te puedes imaginar, ¿no? Una leyenda, tú sabes que son hechos indemostrados, que es un amigo de un amigo que se lo ha contado la prima de un vecino que tenía otra prima que se la cuenta una amiga y la amiga se la había contado al padre. Es decir, eso, localizar a ese testigo poco menos que es imposible. Te lo ponen así de esa forma, ¿no? Me ha contado la amiga de la prima de... Ya ahí lo hemos perdido. Claro. Eso es el estereotipo de una leyenda urbana, es decir, la imposibilidad ante un hecho asombroso de localizar a un testigo. Pero cuando tienes delante, como te comentaba antes, a un guardia civil, tienes delante tuya cambia a un mucho DJ, la cosa. Claro, es que te lo están contando en primera persona. Cuando justamente tienes a la esposa del guardia civil que te dice que aquella noche cuando llegó a casa ya fuera de servicio me contó a mí cómo lo había visto y llamé incluso en este caso al compañero, oye, ¿es verdad esto que os ha pasado? Sí, nos ha pasado. Claro, ahí la cosa cambia totalmente. Claro, y además añadimos la credibilidad de siempre de que sea un agente el que lo cuente, ¿no? Porque de alguna manera están entrenados y están acostumbrados por su trabajo a ver cosas que, bueno, el resto de los mortales, pues de alguna manera no estamos acostumbrados a ver. Claro, te encuentras a un periodista vinculado a un grupo de comunicación determinado que te dicen cómo subió a su coche a uno de estos autoestopistas, ¿verdad? Luego sí es verdad que todo lo que es el enriquecer las leyendas urbanas, como aquel que le deja las chaquetas y vuelve a por las chaquetas y le dice, no, mi hija se murió, y vuelve, ¿y dónde está su hija? Mi hija está en el cementerio, y va al cementerio y se encuentran las chaquetas en la tumba. Bueno, eso ya es enriquecer un hecho que puede ser real, pero que lo has enriquecido tanto que ha perdido la credibilidad. Y así hay muchos casos, ¿eh? Así hay muchos casos, incluso fíjate, nosotros que nos dedicamos a investigar esto, hay ocasiones en las que tenemos que omitimos casos o determinados hechos en determinados casos porque meterlo supone enriquecerlo tanto, aunque sea verdad, que te lo pueden poner en duda. Y si te lo ponen en duda, pueden poner en duda tu palabra. Y evidentemente en periodismo que se ponga en duda tu palabra es grave, ¿no? Pues en muchas ocasiones, por eso te digo que aquella ocasión en la que, estando en ABC.radio, pues recibimos esas 14 llamadas que dejaban su nombre, que dejaban sus apellidos, y que no era como la gente cree, o el espectador, o el oyente cree, que tú llamas, te cogen el teléfono y te pasan directamente a antena. No. Eso ya no se hace así. Ahora la persona que llama se identifica, deja un número de teléfono, un nombre y un DNI, y se le llama desde la cadena. ¿Por qué? Porque si hay un hecho punitivo de delito durante esa conversación, la persona puede ser denunciada. No es como antes, que prácticamente eras un anónimo. Ahora ya todo eso ha cambiado. Bueno, pues de esa forma se hizo, micrófono abierto, pero dejando datos, dejando DNI, teléfono y nombre, y ahí estaban, bueno, pues las 14 personas que dieron fe que aquellos que habían visto pues era no real, sino muy real. Yo tuve la oportunidad luego no existía la ley de protección de datos todavía, y tuve la oportunidad de comunicarme un poco con todos ellos, ¿verdad? De ir hablando con todos ellos. Y todos me fueron contando sus historias. El típico taxista que baja a Sevilla y que se encuentra un buen día que se encuentra la chica de la curva, el camionero que está a punto de parar para hacer un descanso y se encuentra aquella chica y también se lleva el sobresalto. Así un buen número de casos que desde luego nos hacen pensar que estamos ante algo más que una simple leyenda urbana. Claro. José Manuel, leyendas urbanas que algún día intentaremos descubrir si son verdad o no, incluso, como tú bien decías antes, acercarnos a alguna de estas carreteras y hacer allí algún programa directamente en el sitio. Por supuesto, compañero. Tenemos varias investigaciones pendientes. A ver si salimos ya del confinamiento y podemos movernos con la absoluta soltura que deberíamos. Muchísimas gracias, compañero. Dani, gracias al equipo. Un abrazo.